Bueno, muy bien, le dijo de todo a los diputados, ¿eh? En las últimas horas los trató de delincuentes y de basura, en una nota que dio hace un rato por una radio. Y degenerados fiscales dice acá también, pero lo tenemos a Lisandro para entender un poquito además cuánto impactaba en el equilibrio fiscal todo esto y cómo de algún modo pone de manifiesto dónde está el ajuste, ¿no?, con toda esta situación. Bueno, ante todo, gracias por la invitación y escuchando las palabras del presidente, donde habla de degenerados fiscales por haber votado algo que mejoraría incluso la vida de la madre y del padre de él, que son jubilados. Si me permiten, antes de porque hay que contestar esto. Sí. Esto no se puede quedar uno callado, porque sería cómplice. Y a mí me duele por mi tía Chicha, por mi tía Beba, por mi tía Mechi, que son jubiladas y que el aumento que le va a significar a los jubilados entre el mes de agosto y el mes de septiembre son 9.000 pesos. 9.000 pesos, señor presidente. Si son degenerados fiscales por 9.000 pesos de aumento, que equivalen a 1 kilo de bola de lomo por mes, es decir, 300 pesos por día, un caramelo, es el aumento que van a tener los jubilados entre agosto y septiembre, los de la mínima. Porque los de la PUAM, la pensión universal al adulto mayor, señor presidente, que usted llamó degenerados fiscales, a los que aprobaron en el Congreso esta ley que va a beneficiar a su mamá y a su papá, van a ganar 7.000 pesos por mes. 7.000 pesos es el aumento que le corresponde a la pensión universal al adulto mayor. O sea, menos de 1 kilo de carne o un poquito más de 1 kilo de carne picada. Entonces, señor presidente Milei, hoy que usted está de fiesta porque presenta en sociedad a Yuyito González con sus hijos, los hijos de ella, que van a comer asado, piensen que muchos no pueden comprar ni el kilo de bola de lomo. Señor presidente, para que usted diga degenerados. Degenerados son los que saquearon y saquean el país. Perdónenme, pero hay que contestar, porque eso es una mentira, porque estamos peleando por 9.000 pesos de aumento, que ahora, equivalen a 300 pesos por día. Ahora, yo lo escuché hoy a Milei cuando dijo que los salarios le están ganando, que las jubilaciones le están ganando la inflación. A ver. Vamos a poner en contexto. Si yo te digo que la inflación de los servicios públicos, por ejemplo, gas y luz, en el mes de, lo tengo acá, en el mes de junio, fue el aumento del 14,3%, que en junio esa inflación fue en el promedio del 4,6%. Eso es lo que vieron impactado en sus haberes los jubilados en agosto. Es decir, que para los jubilados que hoy están viendo la televisión, la luz y el gas en junio les aumentó un 14,3% según INDEC y recibieron en agosto el 4,58, perdón. Y si vamos a el mes de julio, esos mismos servicios públicos aumentaron un 6%. Es decir, que entre junio y julio aumentaron, ¿cuánto? 20%, un poco más de 20%, y recibieron en total en esos 2 meses, que en septiembre se va a ver el aumento recién del impacto de la inflación del mes de julio, un 4%. Claro. Entonces, un 8% para ellos que gastan sobre lo básico. Pero esa fue la conversación que yo tuve hace poco con un economista. ¿Vos te acordás que cuando nosotros hablamos del tema de las tarifas, sí, y te ponen en la inflación, te ponen todos los datos, es decir, sí, te ponen las tarifas, sí, más el precio de los tornillos? Y yo lo que le dije, está bien, pero vos en el impacto de tu bolsillo, lo que vos más sentís es la tarifa. Y este 14% más el 6%, o sea, ese 20% que vos decís, sí, cuando vos lo ves reflejado en la tarifa, significa que una casita chiquita le llegó 30-35 mil pesos de gas. Sí, sí. Que le insume más del 20%
Y otro tanto de luz, o más. Claro, pero el mi pregunta es 20% esto, en eso. Porque el en la discurso es jubilación verdad mínima. que es tanto las jubilaciones como los salarios en tal mes le ganaron a la inflación. Yo digo, obviamente que es un engaño, digamos, plantearlo así de manera discursiva, por esto que vos estás diciendo. A ver, imaginemos que un jubilado en el último mes le aumentó, porque ahora las jubilaciones aumentan a la par de la inflación. Quedaron retrasadas ya de antes, eso hay que decirlo. Pero están aumentando a la par de la inflación. Pero lo que llega en las tarifas, por ejemplo, es mucho más que la inflación, Claro. Sumado al aumento de los que tienen prepaga, por ejemplo, La salud. Sumado al aumento de los que viajan en transporte público o la nafta, Vos digo, tenés todo tres, es más. cuatro cosas que dijiste que son perfectas. Perdón, pero es muy interesante lo que vos planteás. Porque vos ahí tenés tres cosas. Tenés el transporte público, tenés las tarifas, Sí. o sea, luz y gas, y dijiste lo La otro... prepaga, los que la tienen prepaga, la prepaga. salud. Y dijiste lo otro, el tema de la salud. Hoy la gente casi no sale. Tal cual. Y esas tres cosas son esenciales. Tal El cual. boleto de colectivo para ir a trabajar, La quedarte en tu casa por la calefacción y la luz que tenés que prender, y la salud. Y la salud. Por justamente Pero digo, es por tan más que válido lo que dicen ustedes. que la jubilación te aumente hoy a la par de la inflación, esas cosas no están alcanzando, o sea, no les alcanza porque para se eso. incorpora, por ejemplo, dentro de la inflación media, la educación. Por ejemplo, los jubilados básicamente no tienen gastos por educación. Tendrán algunos que tendrán que mantener a los nietos o tendrán hijos chiquitos porque tranquilamente está bien, pueden está bien. tenerlo, pero no está dentro de ese gasto necesario por ejemplo, la educación. Y como bien decías vos, Néstor, la salud en junio aumentó un 4,7% y en julio un casi 6%. Claro. Y la inflación, la inflación media fue del 4,6 en junio Sí, estuvieron y por el 4 encima. en julio. El total son más de 8%, un poquito más de 8% que los jubilados ganaron. Es tal cual, pero esto me hago cargo, ¿eh? Es un 4 mentiroso. Sí, La sí. inflación es un 4% muy mentiroso. Por supuesto. No mentiroso. Yo también muy me hago cargo con lo que mentiroso. decís. Me sumo. Porque cuando vos vas al bolsillo, pues sí, no me alcanza. Y claro, porque no te alcanza porque te aumentaron tanto las tarifas y te quedaron tan lejos los precios que ya no vas a comer, no vas al cine, te recortaste en el supermercado, te recortaste en todo lo que se te ocurra. Bueno, tenés que dejarte una parte para pagar las tarifas. Sí. Bueno, eso siguió aumentando. Obvio. Por eso la el última costo- jubilación, además, Cristian, para ir a números concretos, digo, porque si alguien escucha la última jubilación mínima, que entiendo yo era de 295.000, Con bono. con bono, Con con bono. bono de 70.000, 200, bueno, pero cobran con bono, ¿no? 295.000. ¿Quién puede vivir hoy con 295.000? Es imposible. Es imposible. Agosto fue 295 con bono. A mí en bono me gusta decirlo hasta ahí. Y en septiembre la jubilación mínima sin bono, porque hasta ahora dicen que se confirmó el bono. Yo todavía no recibí ni di la noticia que confirme. Sí se confirmó la movilidad del 4,58, 4,6% de septiembre, que va a llevar la jubilación a 234.460 pesos. Claro. 234.000. Sin bono. Sin el bono. Ahora, estamos hablando de que, vuelvo a insistir, y no es menor, si yo voy al kiosco ahora y gasto 300 pesos en un caramelo, porque ni siquiera puedo comprar un alfajor, Sí. ese es el aumento que van a tener por día los jubilados entre agosto y septiembre. Con desde la este mínima. sistema. Con este sistema de inflación. Y con el otro que lo va a vetar mi ley, ¿cuál Pero sí hubiese es lo sido el mismo. aumento? Es lo mismo. Porque, a ver, hay que romper el mito de que los ¿Y entonces para diputados- qué lo va a vetar? si Bueno, es lo por mismo? eso yo pongo, te explico un poco cómo es el sistema. Sí. Los diputados oficialistas y la oposición dialoguista lo que hicieron fue darle al decreto que Milei puso Sí. por inflación Sí. una convalidación, porque en definitiva el grueso de la ley es aumentarle por inflación. Sí, sí. Es esto. Pero era Pero- recuperar el retraso. Era recuperar el retraso del 8,1% que Milei le robó a los jubilados en este cambio de fórmula, Sí. y sobre la inflación de enero, ni siquiera hablamos de la inflación de diciembre, que fue otra 25. cosa. Bien. 25,5. Sí. 25,5. Y el 8,1% de ese empalme de fórmula y de la inflación de enero, y una posible recuperación
que es también pan para hoy, hambre para mañana, pero es una especie de cláusula gatillo, que era lo que nosotros pedíamos, pero más contundente, una vez al año, en cuanto a que si los trabajadores recuperan poder de compra y pueden facilitarse la vida ganando con sus paritarias más que la inflación, bueno, los jubilados en el mes de marzo de cada año ganan la mitad de lo que hubiesen recuperado o ganado los trabajadores. Ese era el plus que le sumaron a la fórmula de Milei. Por eso cuando Milei dice degenerados fiscales, lo que votaron, si le votaron el proyecto de él. Esto que él dice que va a vetar todo, ¿bien? Sí. Yo si fuese el presidente, y si tengo que ser la voz del diablo, le asesoro para que vete parcial. Y me convalido el decreto, convalido ese mismo decreto que salió por Milei, que ata las jubilaciones a la inflación, y ya está. Pero evidentemente para el presidente aumentarle la mínima en 15 lucas, porque creo que no era más que eso, digo, además de este 8% para recuperar el retraso. Bueno. Después la mínima se te aumentaba no mucho más que en ese valor. 324.000 hoy. Por hoy eso, si pero ponele de 295 que se estaba cobrando con el bono, se pasaba a cobrar 317. 324 hoy. Hoy 3.24, está bien. Bueno, por eso, porque va aumentando la canasta básica. Explico lo que es eso. Claro, porque la canasta era 1, pero digo, eso para Milei era llevar al país a la ruina. Para Milei, esos son degenerados fiscales que votaron para beneficiar a los jubilados. Ahora, esto de llevar la canasta básica como umbral, como piso para las jubilaciones mínimas, también es una mentira. O sea, a ver, le explico por qué. Porque hoy la canasta del INDEC mide lo básico para un adulto mayor. Hoy sería esa canasta básica 324.000, 325.000, o sea que lo que decís es correctísimo. Escúchame, ahí está el impresentable de Berti Venegas Lynch. Fíjate lo que dijo este señor. ¿Querés leerlo vos? No, yo no llego. No. Bueno, me dicen yo lo leo. No leo nada. Yo trajo yo lo leo, los apuntes. Los binoculares trajo. Quienes votaron el aumento demencial a jubilados son los enfermos de la maquinita que los estafaron persistentemente con jubilaciones miserables e inflación. Solo quieren obstaculizar los logros del equilibrio fiscal del gobierno. Retengan sus nombres, son lo peor de la política, dice Alessandro Berti Venegas Lynch. Lo único que me pareció acertado que dijo este señor, muy acertado, es que a él lo votaron por Milei, si no, no hubiera sacado ni 2 votos. Tiene razón. Te votaron y estás en el Congreso por Milei. No te hubiese votado nadie, Venegas Lynch. A ver, a mí me preocupan las palabras. Degenerados, dice el presidente, demencial, dice este señor, que es diputado. La verdad que cuánto dolor, porque ellos, y muchos de ellos, y tengo fe que lo que digo, porque lo sé, han usufructuado tantos años al Estado, y de hecho el propio Milei dijo que la mamá se había jubilado por moratoria. Por ende, la mamá de él usufructuó el Estado que él hoy mismo chilla. Y seguramente el señor Milei, el presidente de la Nación, y junto con este que dice demencial, el aumento, estamos hablando de 300 pesos por día. Es doloroso ver como adultos mayores hoy no pueden comprar los remedios. ¿Por qué? Porque no solo le quitaron la cobertura del PAMI muchos medicamentos que tenían, sino que además les aumentaron los medicamentos y otros que eran a lo mejor para la piel, para solucionar el problema de la piel que tienen los adultos mayores, al igual que los niños. Dejaron de tener cobertura por obra social. Bien, Cristian. ¿Me explico? Gracias por venir. Vamos a seguir con como esto siempre. en la semana porque seguramente va a haber más repercusiones del tema. Información policial.